Bueno, pues quiero meditar con usted algunos eh, propósitos que pues muchas personas tienen y muchas personas hoy que estamos iniciando el nuevo año han hecho propósitos en sus vidas, en sus corazones, pues para el año 2022 que estamos ya a más de 12 días o 12 días. Y nosotros como creyentes, como hijos de Dios, tendríamos que también ver dónde estamos poniendo nuestra mira, dónde estamos poniendo nuestra mira. Hay una historia ahí que le preguntaba a un estudiante, hijo, ¿y tú qué quieres para el año que entra? Y yo quiero sabiduría, quiero libros y quiero tiempo para estudiar. Claro, estaba en lo suyo. Le preguntaron a una persona enferma, estaba ahí postrada en el hospital, ¿y tú qué quieres para el año que entra? Y dice, yo quiero salud, quiero poder salir del hospital, quiero poder trabajar. Claro, estaba en lo suyo. A un mendigo que estaba en la calle le preguntaron, ¿y tú qué quieres para el año que entra? Pan, trabajo, prosperidad. Claro, la gente normalmente está en lo suyo de acuerdo a la necesidad que está pasando. Seguramente nosotros tenemos muchas necesidades de una u otra manera. Algunos tenemos necesidad de salud, otros en problemas en casa, otros financieros, otros de N forma, de muchas circunstancias familiares. Pero si nos preguntaran a nosotros, si Jesús nos preguntara, ¿tú qué quieres para este año? ¿Qué responderíamos? Si Dios nos diera la oportunidad de decir, ¿tú qué quieres que te conceda? ¿Qué rogaríamos o qué diríamos? ¿O en dónde estamos nosotros centrados? Una parte de la escritura dice, si pues habéis muerto con Jesucristo, poned nuestra vida en las cosas de arriba. Jesús lo dijo de otra manera y dijo, hacer tesoros en los cielos. Nosotros deberíamos, como hijos de Dios, porque somos hijos de Dios, amén. Los que somos hijos de Dios tendríamos que tener nuestra mirada en las cosas del Padre. Tendríamos que tener nuestra vida en las cosas del Padre. Para que te vaya bien, no necesariamente, sino porque eres hijo de Dios, porque has resucitado con Cristo y porque las cosas del Padre te interesan. Tengo dos hijos y muchas veces ellos están interesados en lo que yo hago, cómo lo hago y por qué lo hago, y se interesan, porque quieren aprender, porque quieren, a esa edad todos quieren ser como papá. Ya después de los 13 años ya, los papás ya no somos sus Superman, ya somos sus Superman bizarros, ¿no? Pero nosotros deberemos como hijos tener nuestra mirada en Jesucristo y en las cosas que Él nos ha delegado, que nos ha confiado, que nos ha pedido. Y yo quisiera que veas su escritura en Efesios 5, capítulo 15. Efesios 5, el capítulo 15. Si pudiéramos saber nosotros cuánto tiempo más vamos a vivir en esta tierra, hermano, déjeme hacerle esta pregunta. Si usted supiera cuántos años va a vivir, o que usted supiera el día de su muerte, mejor dicho, ¿qué haría con los días, con los años que le quedan? ¿Dónde estaría puesta su atención? Algunos pueden decir, no, yo me ocuparía de dejarle a mis hijos todo una herencia para que ellos tuvieran seguridad. Algunos dirían, yo me encargaría de ver a todos mis seres amados. Algunos dirán, yo ordenaría todos los asuntos que tengo, etcétera. Pero nosotros no tenemos la vida de comprar y no sabemos si vamos a vivir de aquí a una hora, de aquí a 15 segundos. No sabemos. Pero creo que nosotros como hijos de Dios deberíamos tener nuestra mirada en las cosas de arriba. Y dice Efesios 5, el versículo 15, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensato, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hermano, somos mayordomos del tiempo que Dios nos ha dado. Sabemos vivir sabiamente, o en muchas áreas de nuestra vida somos necios. Son preguntas que nos tenemos que hacer para ver si estamos poniendo nuestra mirada en las cosas de arriba. Yo creo que no hay mayor necio que un cristiano, porque el cristiano tiene la verdad absoluta en la Escritura.
Tiene la palabra profética más segura. Es una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, y este mundo es un lugar oscuro. Pero nosotros a veces vivimos como necios. Y te vuelvo a repetir, aprovechas el tiempo, lo aprovecho yo, aprovechas las oportunidades que la vida te da, te estás asegurando de cumplir el propósito para el cual Dios te salvó, para el cual Dios te tiene en esta vida. Ay, hermano, ¿cómo voy a saber eso? Muchos buscamos identidad, muchos queremos tener identidad y saber qué es lo que Dios quiere para nosotros, ¿sí o no? Queremos, ¿para qué estoy aquí? Yo quiero meditar contigo algunas cosas que yo creo que te podrán ayudar a saber y aprovechar tu tiempo y a poner tus ojos, en las cosas de arriba. Quiero mostrártelas y vamos a ver una a una. Yo creo que la primera que tenemos que ver necesariamente para que las demás se den, nadie puede tener las otras que vamos a meditar. No sé si me dé tiempo de ver las 7 que tengo, o las 6 o 5, las que veamos, esas vamos a considerar. Pero para poder tener las demás, creo que tenemos que tener la principal. Ese es adorar a Dios. Ese es amar a Dios con todo nuestro corazón. Ese es el primer motivo con el cual tú puedes, es como arrancar, como cuando un auto no puede arrancar si no tiene gasolina, necesita motor. Nosotros, si amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, vamos a poder empezar a enfocar nuestra mirada en las cosas de arriba. Y amar a Dios con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas no nos van a hacer perder el foco de lo que Dios quiere que hagamos. Y este mandato todo el mundo no lo sabemos, pero pocos tenemos claro o lo vivimos. Porque amar a Dios por sobre todas las cosas implica amar a Dios por el que está al lado tuyo, sea tu cónyuge, sea tu hijo o con los que vives. Por encima de tus proyectos, por encima de tus anhelos, por encima de lo que tú quieres lograr en esta tierra, por encima de tu propia vida. Yo quiero preguntarte, ¿tú amas a Dios por encima de estas cosas? ¿Para ti Dios es lo más importante? Si para ti Dios es lo más importante, entonces puedes poner tus ojos en las cosas de arriba todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. ¿Cómo podemos tener a Dios como primer lugar? ¿Cómo podemos darnos cuenta si tenemos a Dios en primer lugar? Bueno, de muchas maneras. Algunas de las que te puedo mencionar es, al despertarte, ¿qué es lo primero que piensas? ¿Qué es lo primero que haces? Agarras tu teléfono para ver redes sociales, le das los buenos días a alguien, a tu vecino, te despiertas, te tomas un café, ¿qué es lo primero que haces? Cuando Dios es el primer lugar en tu vida, lo primero que haces es tú levantar una oración a Dios y darle gracias por el día y ponerte a servicio a Dios. Y ponerte a servicio a Dios quiere decir, Señor, ¿qué quieres tú que haga yo hoy? ¿Cómo bendigo a mi prójimo? Adorar a Dios y tener a Dios como primer lugar es tener a Dios en todos tus pensamientos en medio de tus luchas. Cuando vienen tus luchas, cuando vienen tus pruebas, cuando vienen las sinsazones de la vida, lo primero que debe de venir a tu corazón es la palabra de Dios, es el Espíritu de Dios gobernándote. De esa manera tú puedes identificar que amas a Dios por encima de las cosas. Platicaba con una hermana hoy y me decía, a veces me costó mucho trabajo darle gracias a Dios por la situación que ella estaba pasando. Y a veces nos pasa a los seres humanos darle gracias a Dios por las situaciones que pasamos, pero no Job nos enseña y nos dice, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios alabado en ese momento. No nos dice la palabra cuando Pablo estaba en cárcel y decía, gozaos en el Señor. No podríamos nosotros despojarnos de nuestro dolor y darle las gracias a Dios. Cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de que Dios es el centro de nuestra vida, empezamos a tener nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de esta tierra. Esta tierra, hermano, va a perecer, va a ser consumida, nosotros junto con ella. Dios quiere que hagamos tesoros en la tierra. No solamente se alaba como lo acabamos de hacer en unidad, se alaba con nuestros pensamientos, con nuestros hechos. Se tiene a Dios en primer lugar en todos los centros, en todas las áreas, en todas las asignaturas de nuestra vida. Cuando el hijo está sano y cuando el hijo está enfermo, cuando el padre está en vida y cuando el padre ha partido, cuando el cónyuge está conmigo y cuando el cónyuge ha partido. Dios debe ser el centro de nuestra vida. Cuando pierdes un trabajo, cuando tienes el mejor trabajo,
Dios debe ser el centro de nuestras vidas. Y solamente teniendo a Dios en primer lugar, vamos a poder avanzar a lo que viene. Debes tener un propósito en tu corazón de que Dios sea tu primer lugar. Cuando Jesús estaba en la tierra, le preguntaron al Dios encarnado, le preguntaron: Padre, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y él dijo: amarás al Señor con todo tu corazón. Dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume todo lo que está escrito ahí. Porque quien ama a Dios no adultera, porque quien ama a Dios no roba, porque quien ama a Dios no da falso testimonio, porque el que ama a Dios honra a su padre, porque el que ama a Dios no deja de congregarse, porque el que ama a Dios cumple con sus diezmos, sus ofrendas, porque el que ama a Dios predica el evangelio, porque el que ama a Dios pone su vista en las cosas de arriba. En esto se cumple. Tienes que preguntarte, tengo que preguntarte si Dios es el centro de mi eje, de mi vida, de a donde yo vaya. Tus planes están puestos en Cristo. Cuando tienes un plan, lo pones en sus manos. Cuando vas a comprar, cuando vas a hacer, cuando vas a ir, lo pones en las manos de Dios. Hermano, adoramos a Dios porque le amamos. Y le amamos porque Él nos amó primero. Él nos atrajo con cuerdas de amor hasta aquí donde estamos. Y nosotros tenemos que tener una vida agradecida de adoración y de amor a ese amor tan grande que Jesucristo hizo en la cruz por ti y por mí, y que Dios envió a su Hijo para que tú y yo estuviéramos con libertad, con esperanza, con gozo. Entonces nosotros tenemos que tener a Dios en primera partida. Y Dios es un Dios celoso, Marta. Dios no quiere compartir con nadie su gloria. Y dice: yo soy Jehová celoso. Entonces nosotros tenemos que estar trabajando en eso. Dice Romanos 12, versículo 1, si quieres acompañarle y abrir tu escritura ahí, dice: así que hermanos, ¿a quién le está hablando? A ti y a mí. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Esta no es una palabra es para los que han creído, es para los que han nacido de nuevo, y los que nacen de nuevo pueden entender esta palabra. Dice: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué misericordia de Dios ha tenido a tu vida? La más grande es la salvación y la vida eterna. La más grande es que ha sanado tu corazón del pecado en donde estabas. La más grande es Cristo crucificado. Esa debería ser suficiente para que nosotros le amáramos y para que cumpliéramos esto que dice así que hermanos, por las misericordias de Dios te ruego que presentes. Fíjate cómo dice el Espíritu Santo: te ruego. Son pocas las veces que la Escritura nos habla de rogarnos. Pocas veces que nos dice que Él nos ruega. Porque también nos habla que nosotros le roguemos al Padre, pero pocas veces Él nos ruega, nos dice: pon tu mirada en las misericordias, para que puedas centrarte en mí, para que puedas amarme por encima de toda pertenencia. Y cuando amamos a Dios de esa manera, vamos a poder presentar nuestros cuerpos de esta manera, adorándolo, amándolo, sirviendo en sacrificio vivo, en sacrificio santo, agradable, de manera racional. Pero es porque le amamos, es porque Él nos amó primero, pero es porque estamos centrados en Jesucristo. Y luego el versículo 2 nos enseña y nos dice: no te conformes a este siglo. Este siglo, hermano, es pasajero. Nosotros, dice la Escritura, que somos pasajeros de este mundo, que nuestra ciudadanía está en los cielos, que somos coherederos de la gracia. Yo lo creo, hermano. ¿Tú lo crees? Amén. Y si solamente somos pasajeros, pues tenemos que tener nuestra mirada aquí y ahora en las cosas de arriba, porque nuestro propósito es agradar a Dios. ¿Es tu propósito agradar a Dios? Puedes pensar, si tú eres de los que hace propósitos en Año Nuevo, ¿en dónde pusiste a Dios en tus propósitos? Si no lo pusiste en primer lugar, a lo mejor te hace falta, me hace falta amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. La mente es la que gobierna, la mente es la que sueña, la que busca, la que tiene anhelos. Dice: así es de que si tú tienes de esta manera, dice, no te conformes a este siglo, sino transforma tu mente. Estoy parafraseando: transforma tu mente, transforma tu entendimiento por la palabra que yo he impuesto en ti, dice, para que compruebes cuál es la verdadera voluntad de Dios.
Muchos tienen propósitos en esta tierra, pero la buena voluntad de Dios en tu vida, ¿cómo puedes saber cuál es tu identidad, cuál es el propósito de Dios en tu vida si no le has amado primero? Si no tienes a Dios como primer lugar en tu vida. ¿Cómo te vas a presentar en sacrificio vivo, santo y agradable? ¿Cómo vas a poder entender la buena voluntad de Dios? ¿Cómo vas a hacerlo racional si no has entendido la más grande misericordia? Y por eso tu amor quizá no sea el que Dios demanda de nosotros, que le amemos con todo nuestro corazón. Entonces la primera actitud que debemos de tener o el primer requisito que debemos tener para poner nuestros ojos en las cosas de arriba es amar a Dios, el propósito de amar a Dios. Amar a Dios con todo nuestro corazón. Y el segundo es por ¿cómo se dice? Por consecuencia. El segundo propósito o la segunda manera en que tú puedes empezar a ver cuál es tu propósito en esta tierra es amar a tu prójimo. A Jesús le dijeron, ¿cuál es el más grande mandamiento? Es amar al Señor con todo tu corazón. Y el segundo es igual a este, ama a tu prójimo. Amando a Dios, por consecuencia, amas a tu prójimo. Y está por toda la Biblia enseñado eso. Amar a tu prójimo. ¿Sabes, hermano? La palabra unos a otros, que se habla en la Escritura, unos a otros, está más de 50 veces. Amémonos unos a otros. Exhortémonos al amor los unos a otros. Hospedémonos unos a otros. Soportémonos unos a otros. Saludémonos unos a otros. Tengamos paciencia los unos a los otros. Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. Saludaos los unos a los otros. En esto conoceréis que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Pero si nosotros no ejercemos amor por nuestro más próximo, ¿qué espera nuestro enemigo? ¿Qué espera aquel al que nunca le hemos hablado, aquel con el que nunca hemos, o aquel que se nos cierra en la calle, aquel que nos hace daño, aquel que nos asalta, aquel que busca nuestro mal? Cuando Jesús expone en el Sermón del Monte y empieza a hablar del amor al enemigo, versículos arriba dice, vuestra justicia debe ser mayor que la de los fariseos, hablando de la justicia de Dios. Y la justicia de Dios nos dice, tú debes de amar a tu enemigo. Pero primero tenemos que aprender a amar a Dios para poder amar a nuestro enemigo, a poder amar a nuestro prójimo, poder amarnos entre hermanos. Pero no es un amor como el que tú y yo concebimos, hermano. No es un amor como el que concibe el mundo, no es un amor como el que tú crees que es correcto. No, es un amor ágape. Y tú sabes que el amor ágape está descrito en 1 Corintios 13. El amor ágape es el que no busca lo suyo, el que no se envanece, el que no se jacta, etcétera, etcétera. Hermano, yo quiero hacer una pregunta. En el último mes, del 12 de diciembre al 12 de enero, ¿a quién has exhortado al amor y a las buenas obras? ¿Has exhortado a alguien al amor y a las buenas obras? Eso es amar a tu prójimo. ¿Le has llamado a algún hermano para ver si le ofrece algo? Eso es amarse los unos a los otros. ¿Te has ocupado de la necesidad de algún hermano genuina? Llámese como se llame, los unos a los otros. Quizás sí, quizás no, yo no sé, tú conoces tu caminar. Pero la exhortación de esta mañana es que tú puedas hacer propósitos en Cristo, pongas tu mirada en Cristo, para que encuentres el propósito de tu vida. Muchos quieren encontrar el propósito de su vida sin hacer, sin amar a Dios, sin amar al prójimo. Eso es imposible. Debemos de aprovechar bien el tiempo, debemos de no ser necios, debemos de tener nuestra mirada en las cosas de arriba. En todos lados está, en Efesios 4:32 dice, hay una campaña en Efesios 4:32 dice, antes, sed benignos los unos con los otros. ¿Te das cuenta? Más de 50 veces la palabra unos con otros. Misericordiosos unos con otros. Perdonándonos unos con otros. Ay, no, ya no me junto con él porque, híjole.
Ya no me siento al lado de él, ¿por qué? Ya no lo saludo, ¿por qué? Ser buenos, ser misericordiosos, perdonándonos. Pero necesitamos entender el amor de Dios y amar a Dios con todo nuestro corazón para poder cumplir el segundo mandamiento. Es imposible amar al prójimo si no hemos amado a Dios de la manera de vida, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, en mí. A ver, hermano, di, la palabra de Dios mora en mí, pero en abundancia. ¿Para qué? Para que tú puedas hacer lo que dice. ¿Para qué? Dice ahí, para que nos enseñemos y nos exhortemos unos a otros con toda sabiduría. Pero para que more en ti esa palabra, para que tú tengas esa palabra viva en tu vida, para que cuando lo primero que hagas al despertar sea glorificar a Dios, tienes que amar a Dios para poder amar a tu prójimo. Hermano, si tú empiezas a atar cabos con estas dos cosas, vas a empezar a tener propósito en tu vida. Porque el que ama a Dios, sirve al prójimo. Y si sirves al prójimo, sirves a Dios. Están relacionados. Entonces nosotros tenemos que trabajar, hermanos, en amarnos, en soportarnos, en ayudarnos, en exhortarnos, en hospedarnos. ¿A cuántos en este año 2021 que terminó, a cuántos invitaste a comer a tu casa? ¿A cuántos hospedaste en tu casa para hablarles del amor? Hermanos de esta congregación, ni siquiera te vayas más allá. ¿Cuántos les dijiste, ven, te invito a un café, vamos a platicar, qué problema? ¿A cuántos? Ay, no es que estamos en pandemia, puros pretextos. Te digo que invites a la iglesia completa, te digo que invites a un hermano, a dos, a tu casa, a disertar de las cosas, a animarlo al amor, a las buenas obras. Tenemos que estar trabajando en nuestro corazón para amar al prójimo. Voy más rápido. El número 3 en la que yo te podría comentar acerca de poder seguir teniendo propósito una vez que amas a Dios, una vez que es tu primer plano, que es lo primero que tienes, amas a tu prójimo, estás en comunión con Él. La tercera es esa, tener comunión los unos con los otros, tener comunión con el Padre. Mira, Hechos 2, vamos a Hechos 2. Me regalan agua, por favor. Hechos 2, el versículo 41. Dice, así que los que recibieron su palabra, ¿quiénes, hermano? ¿Los que qué? Fíjate cómo nos decía Colosenses, que la palabra abunda en ti para que puedas amar a otros. Si tú recibes la palabra, si tú crees que la palabra de Dios es verdad, entonces van a empezar a suceder cosas a tu alrededor. Y así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Y qué hacían? ¿Qué hacían, hermano? Perseveraban, tenían comunión. Mira las sillas a tu alrededor. ¿Perseveran las sillas vacías? ¿Tú perseveras? ¿Yo persevero? Gracias. ¿Y en qué perseveraban? Perseveraban en la doctrina. Esta es la doctrina de los apóstoles, esta es la doctrina de los profetas, esta es la doctrina de Dios, esta es la palabra de Dios. Nosotros tenemos de perseverar en comunión los unos con los otros. Como los de Berea, como los de la iglesia primitiva que se iban a casas a escudriñar, a exhortarse al amor y a las buenas obras, a reunirse. Dice aquí en la comunión los unos con los otros, ¿te das cuenta? En el partimiento del pan y en las oraciones, tener comunión. Y la palabra comunión está dividida en dos palabras: común, unión, las cosas en común. La unión en cosas en común. ¿Y qué es la cosa que tenemos en común, o quién es el que tenemos en común? Jesucristo, que es la cabeza de ti y de mí, de que nosotros somos su iglesia.
Eres nuestra comunión, es lo que está en común. Por eso perseveras en la doctrina. Por eso perseveras en compartir la pan y el sal. Por eso perseveras en orar los unos por los otros. Las cosas en común, tener comunión. Hermano, si tú amas a Dios con todo tu corazón, si tú amas a tu prójimo, entonces vas a tener que tener comunión con esto, en las cosas espirituales. Esto es igual, es consecuencia de amar a Dios, de amar a tu prójimo. La consecuencia es tener comunión. ¿No dice la Escritura en el Salmo 133? Dice, mirad cuán bueno, ¿y qué más dice? Cuán delicioso es. Cuando dice mirad, pon atención, cuán bueno, qué grande, qué maravilloso es perseverar, es estar unidos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos unidos, porque ahí envía bendición y vida eterna. Pero nosotros a veces no tenemos las cosas en común. Las cosas en común no tiene que ser con esta vida, tiene que ser con las cosas espirituales. Y Cristo es nuestra comunión. Dice el versículo 44 de ese Hechos, dice, todos los que habían creído, fíjate, ¿cómo estaban? Juntos. ¿Cómo estaban los que habían creído? Y arriba, cuando leímos el versículo 40, dice, habían recibido la palabra, habían creído, entonces estaban juntos, perseveraban en la doctrina, estaban juntos. Y dice ahí, y tenían en común las cosas. ¿Qué cosas? Pues de lo que viene hablando arriba. El color del saco, que a todos les gusta este color. No, de lo que viene hablando, de la doctrina, del partimiento del pan, de las oraciones, de meditar en la palabra, esas cosas. Y vendían sus propiedades y repartían todo lo que tenía, a todos según la necesidad de cada uno. Otra vez, ¿a quién le has llamado para ver qué necesidad tiene? Hermano, estamos como iglesia unirnos. Vienen tiempos más difíciles de los que hoy estamos viviendo. Y cada día las cosas son peores. Cada día las cosas son peores. Desde que yo era niño hasta ahora las cosas han ido a la N potencia, han aumentado la maldad gravemente. No porque antes no fuera malo, siempre ha habido maldad, pero cada vez las cosas son terribles. Y nosotros no estamos ocupándonos en la necesidad del otro, del que está a nuestro costado. Somos una iglesia grande, somos un pequeño rebaño y ni así nos ocupamos del uno del otro. ¿Quieres tener identidad? ¿Quieres cumplir propósitos? ¿Quieres tener tus cosas en las miradas, en las cosas de arriba? ¿Quieres amar a Dios? Ten comunión con los hermanos. Ten comunión en la iglesia. Hermano, ¿eres iglesia? O vienes a estar solamente en la iglesia, son cosas distintas. Si vienes a estar en la iglesia, solamente vienes a ocupar una silla. Pero si eres iglesia, tú eres de los que buscan la perseverar. Tú eres de los que te ocupas de tu prójimo. Tú eres de los que ponen tu mirada en las cosas de arriba. Tú eres de los que sirve a su prójimo. Tú eres de los que está en oración, en intercesión por la necesidad de uno o del otro. Eso es estar en común. Creyeron, se bautizaron, se unieron a una iglesia, se pusieron a estudiar la Biblia, adoraron al Padre, compartieron el pan. Eso es tener las cosas en común. Eso es lo que relata Hechos 2. Dice Gálatas 6, por favor, acompáñame ahí a Gálatas 6. El versículo 10. Dice así. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Eso es tener las cosas en común, eso es querer agradar al Padre, eso es amar al Padre, eso es amar al prójimo, eso es tener las cosas en común, eso es tener nuestra mirada en las cosas de arriba, eso es presentarnos en sacrificio vivo, santo y agradable, eso es querer tener la buena voluntad del Padre, eso es tener buenos propósitos para este 2022, eso es tener buenos propósitos para esta tierra, hacer bien a la iglesia de la fe. Y el que está a tu lado y los que están ausentes son
nuestros hermanos. Y son la iglesia de Cristo. Y somos un cuerpo coyuntado, unidos por las coyunturas. Pero la cabeza es Cristo, que nos da visión. Dice Efesios 4, versículo 2, acompáñenme por favor, Efesios 4, versículo 2. ¿Ya lo tiene? Dice el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, vuelve a decir, soportándonos con paciencia. ¿Quién es? Los unos a los otros, pero con otra, aparte de mansedumbre y aparte de humildad y aparte de paciencia, con amor. Y el versículo 3 dice, solícitos en guardar el espíritu, la unidad en el espíritu. ¿Qué es estar solícito? Es estar presto, es estar dispuesto, es estar diligente, es estar atento. Faltó, fulanito viene los miércoles, le voy a hablar, ¿qué tienes? ¿Te necesitas algo? ¿Estás bien? Te extrañé. Atentos, queriendo ser codo a codo, queriendo ser iglesia, no estar en la iglesia, queriendo ser iglesia, queriendo poner nuestras miradas en las cosas de arriba. Voy a estar repitiendo esto. Hermano, necesitamos amar a Dios con todo nuestro corazón para que estas cosas que estamos viendo puedan fluir con facilidad, por naturaleza. Un árbol de manzanas, en cuanto es plantado y brota la semilla y empieza a crecer sus ramas, luego crecen sus hojas y da fruto, no pujó para dar manzanas. Igual alguien que ama a Dios y ha nacido de nuevo no va a pujar para hacer estas cosas, porque es algo que el Espíritu de Dios pone en nosotros. Y nosotros decidimos obedecer por el puritito afecto al amor a Dios. Pero si nosotros no tenemos las cosas en común, si nosotros no nos ocupamos del otro, nosotros no perseveramos en la oración, si nosotros no usamos solícitos en guardar la unidad, entonces ¿quién lo va a hacer? Entonces ¿quién lo va a hacer? Así de que, hermano, trabajemos en ello, trabajemos en ser iglesia, trabajemos en tener las cosas en común. El cuarto punto que yo te podría enseñar o más bien compartir es tener un discipulado. La palabra discipulado tiene que ver con alguien que es aprendiz. Y todos los que estamos aquí somos aprendices del carácter de Jesucristo. Somos aprendices de lo que la palabra de Dios nos enseña día a día. El discipulado no es solamente los miércoles y los domingos, el discipulado es diario. Y eso tiene que ver con tu búsqueda en Dios, con el querer aprender del carácter de Dios, con el querer ser como Cristo, con el querer ser como ese justo que va en aumento hasta que el día es perfecto, que su senda va en aumento. Pero es necesario que nosotros podamos tener primero que amar a Dios, a nuestro prójimo, tener las cosas en común para poder empezar a crecer. Muchos seguimos siendo bebés espirituales. Lo voy a decir, muchos seguimos siendo bebés espirituales y no hemos avanzado. Para el tiempo que llevamos en el Evangelio, para el conocimiento que hemos recibido, deberíamos de ser ya maestros. Deberíamos de ser maestros. Dice Hebreos 5, versículo 12. Vamos a leerlo en adelante. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. No estamos siendo discipulados, no estamos creciendo en la gracia, no estamos creciendo en el conocimiento, en la revelación de su palabra, no estamos creciendo en ejercer nuestros dones. Y todo aquel que participa de leche, dice el apóstol Pablo en el verso 13, es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, porque sigue siendo alguien que no ha querido crecer en la gracia. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por el uso, ¿cuál uso? El uso de ser discipulado, el uso de escudriñar la palabra, el uso de meditar en la palabra. Medita en este libro de la ley de día y de noche para que todo te vaya bien. Son propósitos sencillos que tú ya has escuchado en otras meditaciones, en otras predicaciones desde este lugar. Pero tenemos
que empezar a ejercitarlos para crecer, hermano. Discipúlate, dile al Espíritu Santo que te disipule. Aquí podemos también desarrollar discipulados. Mi experiencia en los discipulados es que van 2, 3, 4 sesiones y abandonan el discipulado. Así ha sido mi experiencia en estos 10 años en el ministerio de tiempo completo. Así. No quieren ser confrontados, no quieren ser discipulados, no quieren ser enseñados, no quieren ser llevados a más, quieren seguir tomando leche. Quieren seguir que les den el biberón, no quieren convertirse en maestros, no quieren tener responsabilidades. ¿Por qué? Pues porque no aman a Dios, porque no aman al prójimo, porque no tienen comunión y entonces no tienen ganas de crecer espiritualmente. Hermano, ¿tú eres de los que quieren crecer espiritualmente? Si tu respuesta es sí, la otra pregunta es, ¿cada cuándo lees esta escritura? Si tu respuesta es diario, ¿cada cuándo la obedeces? ¿Cada cuándo la enseñas? ¿Ves cómo hay mucho que hacer? ¿Sí o no? Tenemos que hacer algo. Cristo viene, hermano, está a las puertas. ¿Hallará fe en nuestra tierra? ¿Tendremos nuestras lámparas encendidas? Ahí cuando veo esa palabra, esa parábola de las vírgenes, hay un 50% que está preparado y otro 50% que no. Es drástico, es matemática. Las matemáticas están duras, ¿verdad? Mi querido amigo Robin, son frías. Hermano, ¿quieres crecer en amor? ¿Quieres crecer en conocimiento? ¿Quieres crecer en carácter? ¿Quieres crecer en conocer la palabra? ¿Quieres crecer en dones? ¿Quieres crecer en tu ministerio? ¿Quieres crecer? ¿Quieres tener propósito? Discipúlate. Pero para llegar al discipulado tienes que tener comunión con los hermanos, tienes que amar a tu prójimo, tienes que amar a Dios. En ese orden, primero amar a Dios, el prójimo, la comunión y el discipulado. Es crecer en ser iglesia. Mira Proverbios 4, por favor, el versículo 5. Proverbios 4. El versículo 5 y voy a leer hasta el 10. Adquiere sabiduría, dice, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no las dejes, y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría, ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú le hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Podemos seguir leyendo este proverbio que habla sobre los beneficios de seguir a Jehová, de adquirir conocimiento, de ser un discípulo. Hermano, Jesús dijo, ¿quieres ser mi discípulo? Sígueme. O sea, sé mi aprendiz. O sea, ten mi carácter. O sea, renuncia a lo que a ti te agrada, pero que yo no apruebo. Ser discípulo implica ser dejado y ser enseñado por el maestro que tiene más conocimiento que tú. Y un aprendiz lo único que busca es ser como su maestro. Siempre me acuerdo cuando hablo del discipulado del Karate Kid con Miyagi. Si no han visto esa película, véanla. Karate Kid no entendía nada de lo que Miyagi le enseñaba al principio, de pinta, encera, pule. O sea, quiero que me enseñes karate. Pero el muchacho estaba aprendiendo karate sin entenderlo. A veces nosotros no entendemos por el camino, los caminos son inescrutables, pero estás aprendiendo carácter. Pero necesitamos en los valles, en las sombras, aprender a ser discípulos. Necesitamos aprender que en el camino va a haber muchos tropiezos, pero Dios, si estamos en el puerto, si estamos en la barca con nuestro capitán, si estamos siguiendo a Cristo, aún en medio de la tormenta, vamos a ser discipulados, enseñados, dirigidos. Dice Proverbios 18:15, no lo busque, dice el corazón del entendido adquiere sabiduría. Y el oído de los sabios busca la ciencia. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios.
¿Cómo puedes seguir poniendo tus ojos en las cosas de arriba? ¿Cómo puedes empezar a buscar identidad? Bueno, ya te comenté 4. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ten comunión, disipúlate. Aprende escritura. Vuélvete un maestro. Y esa te llevará a la 5ª, que es ejerce tu ministerio. Tus dones espirituales. Tus talentos naturales. Todos tenemos talentos. Nacimos con talentos. ¿Quién sabe cocinar? ¿Quién sabe música? Etcétera? Desarrolla tus talentos para la gloria de Dios. Dice 1 de Pedro 4:10. Tú puedes decir, vaya a 1 de Pedro 4:10. Tú puedes decir, hermano, yo no tengo dones. No, lo que pasa es que no has perseverado. Lo que pasa es que no amas a Dios con todo tu corazón. Lo que pasa es que no has amado a tu prójimo. Lo que pasa es que no tienes comunión. Lo que pasa es que no te has disciplinado y por eso piensas que no tienes dones. Pero todos tenemos un don espiritual. Al menos uno. Dice 1 de Pedro 4:10, dice, cada uno, según el don que has recibido. Cada uno hemos recibido un don, ¿sí o no? ¿Lo estamos ejerciendo? No me conteste. Y si usted no lo está ejerciendo, por eso no encuentra propósito. Porque no sabe para dónde va, porque no ha entendido que hay que perseverar en la doctrina, que hay que perseverar en la comunión de los unos con los otros, que hay que perseverar amando a Dios por encima de los problemas, que hay que amar al prójimo por encima de las diferencias que podamos tener, que hay que aprender a ser discípulo y ser guiado por Dios para poder entonces ejercer nuestros dones, para poder ejercer los talentos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Cada uno ministrelo a otros. ¿En dónde? ¿En dónde lo vas a ministrar, Robin? Pues cuando estás perseverando en la comunión, cuando estás amando a tu prójimo, ahí lo vas a ejercer. Pero si ni tienes comunión ni amas a tu prójimo, ¿cómo vas a ejercer tu don? ¿Cómo lo vas a descubrir si no trabajas? ¿Cómo vas a ejercer tu talento si estás ausente en la iglesia? Si vienes, pero así como termina te vas. Y no te ocupas, hermano, no lo vi hace 8 días, ¿qué tiene? A lo mejor tu don es estar, uno de tus ministerios es tener intercesión por el otro, pero no lo has descubierto. A lo mejor tu don es de sanidad y tampoco nunca has orado por un enfermo y descubres que tienes el don de sanidad. A lo mejor tu don es palabra de sabiduría y ese hermano te dice, no, es que tú ves y tú le das un consejo y te das cuenta que empiezas a ejercer tu palabra de sabiduría porque Dios te hace trabajar. Pero no practicamos, no trabajamos, no nos ocupamos, no perseveramos. Y por eso es que no hay propósito. No sabemos qué es lo que Dios tiene para nosotros. Estamos aletargados espiritualmente, estamos siendo niños. ¿Sí me sigue, iglesia? Entonces, ¿cómo podemos? Pues hay que perseverar en amar a Dios con todo nuestro corazón, hay que amar a nuestro prójimo, hay que tener comunión, las cosas en común, hay que estar discipulando para poder ejercer nuestros talentos, nuestro ministerio. La palabra ministerio no tiene que ver solamente con los 5 ministerios que Cristo puso para la iglesia. La palabra ministerio quiere decir servicio. Eso es palabra de ministerio. Y el que es un ministerio es alguien que sirve. Y el que no sirve, pues no sirve. Jesucristo vino a ser servido en su primera vez, ¿verdad que no? Él vino a servir. Cuando le lavó los pies a los discípulos, el que quiera ser mayor, sirve a los demás. Ay, no, yo ya serví muchos años, yo ya cuelgo los tenis, hasta que te diga, ven. Qué tristeza, a mí me da mucha tristeza escuchar ese tipo de cristianos. No, yo ya serví muchos años, qué tristeza me da. ¿Qué estás desperdiciando tu vida? Porque Cristo murió hasta que dijo consumado es. Y sigue trabajando a favor nuestro. Y nosotros queremos ser como Cristo, ¿cierto? Somos sus discípulos, ¿cierto? Entonces tenemos que servir. ¿Cuándo? Mientras tengamos aliento de vida. Y es más, le voy a decir algo, hermano, en la eternidad vamos a servir. Va a haber ministerios allá arriba. No vamos a pasarnos todo el tiempo sin hacer, no, ahí hay trabajo que hacer. Pero si nosotros no trabajamos aquí, ¿qué coronas vamos a recibir? Yo no trabajo por las coronas, de verdad, Dios sabe. Trabajo porque amo a Dios. Lo demás es añadidura.
Lo demás es gratis, lo demás viene por consecuencia. ¿No? Un verdadero creyente no está buscando la gloria. Un verdadero servidor no está buscando la gloria de nadie. Porque cuando Jesucristo en Mateo 25 separó a unos de los otros, les dijo: ustedes pasen. ¿Pero por qué? Porque me diste de comer y tenía hambre, me visitaste, estaba en la cárcel, estaba enfermo y me visitaste. Ellos dijeron: ¿cuándo lo hicimos? Ellos no lo hacían para obtener algo, ellos lo hacían por amor a Dios y por amor al prójimo, porque entendían y perseveraban en la doctrina de eso de ir y visitar, de eso de ir a hacer, y por el amor al prójimo los movía. Pero nosotros no trabajamos en el reino, por eso no encontramos propósito, porque queremos que otros lo hagan por nosotros. Sabemos lo que dice el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿De veras? Y luego entonces, ¿por qué no servimos a los santos? Dice el Salmo 116, acompáñame por favor. Salmo 116, el versículo 12. Dice así: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Yo también me hago esa pregunta. ¿Usted se hace esa pregunta? ¿Cómo pagaré a Jehová por todos sus beneficios? Pues no hay manera. Hay una alabanza que dice: con manos vacías vengo a ti, no tengo nada que darte. Yo también no tengo nada que darle. Pero si algo puedo darle, es mi vida entera, mi juventud, mis fuerzas, dejar de largo mis anhelos. Yo tenía anhelos, hermano, dejarlos de lado, sueños, ilusiones, dejarlos de lado. ¿Con qué pagaré? ¿De qué manera? Pues mira, empieza amando al Señor con todo tu corazón, después amarás a tu prójimo, después perseverarás en la comunión, después empezarás a ser enseñado por parte de Dios, por parte de tus pastores. Déjate enseñar y entonces vas a empezar a desarrollar ministerio. No necesariamente de los 5 ministerios servir, acuérdate. Y si Dios quiere llamarte a uno de los ministerios, pues gloria a Dios. Necesitamos obreros aquí, ¿no, pastor? Necesitamos gente que se levante. Pero si no haces lo anterior, no tienes tus ojos en las cosas de arriba, no te engañes. No tienes tu mirada, no estás juntamente crucificado con Cristo, no. ¿Cuál es tu ministerio dentro de esta iglesia, de Centro Cristiano Vista Hermosa? ¿Lo conoces? ¿Cuáles son tus dones? ¿Los conoces? No los conoces. O sí, no lo sé. Pero todos tenemos un don. Todos tenemos un don espiritual, todos. Uno, al menos. Dice Juan 12:25, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Quieres seguir a Dios? Sírvele. Y sirviéndole a Él, servirás a los santos. Mateo 20:26 dice: mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Hermano, tengo más, pero ahí le paramos. Te invito a que pongas tu mirada en las cosas de arriba, a que tus propósitos estén puestos en Jesucristo, a que tu vida esté tornada a agradar al Padre. Pero una cosa es importante: ama al Señor con todo tu corazón, ama a tu prójimo, ten comunión con los unos con los otros, ten comunión. ¿Sí? Si no tienes comunión, es muy difícil que avances. Discipúlate.
Empieza a trabajar y desarrolla tus dones, tus talentos. Y encontrarás propósito. Haciendo estas cosas vas a encontrar propósito en esta tierra, en esta iglesia local y fuera de esta iglesia local. Te lo aseguro, vas a encontrar propósitos y Dios te va a llevar de más a más. Si haces estas cosas, te aseguro que tendrás propósitos en tu vida y vas a ir descubriendo juntamente cada vez a donde Dios quiere llevarte. A donde Dios quiere llevarte. Amén. Padre, gracias por esta palabra, Señor. Ayúdanos a tener propósitos puestos en ti. Señor, no queremos ganar nuestra vida. ¿De qué servirá el hombre si gana el mundo y pierde su alma? Tu palabra dice, Señor, hagan propósitos, digo, hagan tesoros en los cielos. Hagan tesoros en los cielos. Ahí queremos tener nuestros tesoros, Señor. Ahí queremos tener nuestros tesoros. Ayúdanos, Señor. Gracias por esta palabra. Llévanos en paz a nuestra casa. Ayúdanos a seguir meditando en ella. Ayúdanos a trabajar en ella. Ayúdanos a empezar a movernos, a empezar a disponer nuestro corazón para hacerte aceptos, hacerte agradables, para trabajar para la extensión del reino de esta iglesia, Señor. Necesitamos, Señor, que esta iglesia crezca en número, que crezca en gracia, Señor, que ensanche sus estacas, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Pero si las ovejas no se reproducen, Señor, es difícil. Si las ovejas no trabajan, es difícil. Ayúdanos, Padre, a ser parte de la iglesia y no nada más venir a la iglesia, sino ser iglesia. Gracias, Señor, por esta palabra. En el nombre de Jesús, y bendice a todos aquellos que guardan el pacto contigo, Señor. Gracias, Señor. Por amor a tu nombre. Amén.